Bueno, chicos, empezamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, siempre nos permiten resolver los problemas físicos, geométricos o de cualquier ciencia. Acá tenemos un ejemplito geométrico. Dice, queremos encontrar una familia de curvas planas. En cada punto admite una pendiente igual al triple del cuadrado de la abscisa. Pendiente, o sea que la derivada de y con respecto a x, que es la pendiente, es el triplo del cuadrado de la abscisa. Esto, que ya hemos visto en análisis 1, montones de veces, ¿no? Algo así, la derivada de una función es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque interviene una derivada, ¿no? Esto ya lo sabemos resolver, para nosotros es fácil, aunque nunca lo vimos como ecuación diferencial. Esto lo único que hay que hacer es integrar. Es decir, donde y es la incógnita, ¿no? Encontrar la familia de curvas. La familia de curvas es la y igual a f de x. Entonces integramos, va a ser x al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Si nos va el 3, me va a quedar y igual a x al cubo más c. Esta c es importante, no se puede descartar porque es la que me da la familia de curvas. La familia de infinitas curvas que cumplen con esta condición, con esta ecuación diferencial. Entonces, o sea que el concepto es de que como la derivada de una función es la evaluación en ese punto va a compartir con infinitas curvas, así puede ser, como estudiamos el concepto de la recta que pasa por un solo punto. Compartir el mismo punto, sino que toda la familia de estas curvas comparten el mismo concepto, que es la derivada en cada punto es igual al triplo del cuadrado de la abscisa, independientemente del valor del x y del y que tenga en la curva, ¿no es cierto? Son curvas que tienen la misma forma, es decir, son cúbicas, pero que pasan por distintos puntos porque tienen distintas constantes acá. Entonces son infinitas curvas que son del mismo tipo, son cúbicas. Ahora, todas cumplen el principio de que tienen la pendiente es del mismo tipo, es decir, que es el triplo del cuadrado de la abscisa, independientemente de qué valor sea la abscisa. Es algo interesante porque terminas hallando con una regla que sería la ley que da la ecuación diferencial, terminas hallando infinitas curvas que cumplen con esa ley, ¿no es cierto? Bien, entonces una ecuación diferencial intervienen derivadas. Bien, las derivadas que son las intervinientes, ¿no? En la ecuación diferencial son totales, esa se llama ecuación diferencial ordinaria, que son las que tienen que ver con y, x y las derivadas de y, ¿no es cierto? Si las derivadas intervinientes son parciales, se denomina ecuación diferencial en derivadas parciales. Ese sería el capítulo último de nuestra materia, que normalmente no se suele dar por falta de tiempo. Pero las ordinarias sí se ve bastante. Bueno, acá hay definiciones. Como el título es ecuación diferencial ordinaria, definimos, ¿no? EDO, como para ir simplificando la notación, ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esto de ecuación que interviene el x, la y y las derivadas de la y. Entonces, esto sería una ecuación diferencial donde intervienen, es la más general de todas, ¿no? Donde intervienen x, y hasta la derivada enésima de y. Bien, el orden de una EDO sería o corresponde al mayor orden de derivación interviniente en la ecuación diferencial con coeficiente distinto de 0. Esto se aclara porque si hay un coeficiente 0 multiplicada por la derivada de mayor orden, es como si no estuviese ese término, ¿cierto? Y el grado de una EDO está dado por el mayor exponente con el que aparece la derivada que da el orden a la ecuación.
Entonces acá hay unos ejemplitos. Acá tenemos una ecuación que tiene derivada de segundo orden y derivada de primer orden. La mayor interviniente con coeficiente distinto de 0 es la derivada segunda. Entonces una ecuación de diferencial ordinaria de segundo orden. Y como está elevado al cubo, y es el grado de la derivada de mayor orden interviniente de la ecuación, se dice que es de tercer grado. En esta otra, bueno, parece medio rara la expresión esta, pero bueno, se trabaja algebraicamente y se la lleva a una forma tipo polinómica respecto de las derivadas, ¿no? Y fíjense que está la I' en varios lados, por lo tanto va a ser de primer orden, pero la que le da el grado es esta, que es la de mayor grado, ¿no? Este sumando que tiene mayor grado. Entonces va a ser de tercer grado. Primer orden y tercer grado. Y esta otra es donde está la derivada en el exponente. Podemos decir que de segundo orden, porque es la mayor derivada interviniente, pero decimos que no tiene grado, porque el grado es solamente para aquellas ecuaciones donde las derivadas participan en forma polinómica. Tanto la I como las derivadas participan en forma polinómica en la ecuación. En este caso, no, hay una exponencial, por lo tanto, de polinómica no tiene nada. Entonces, es de segundo orden, pero no tiene grado. Y después tenemos lo que es la definición de lo que es una solución de una ecuación diferencial. Va a ser toda función I igual a f de x, ya sea en forma explícita como esta o en forma implícita. Eso dependerá del método de resolución. Introducida la ecuación diferencial con sus operaciones la transforma en una identidad. Es decir, yo voy a tener la ecuación, por ejemplo, esta, si yo hallo la solución, tengo que poder derivar, por ejemplo, acá la derivo dos veces, la derivo una vez, reemplazo acá y me tiene que dar una identidad, es decir, K igual K en definitiva, ¿cierto? Es decir, que satisfaga. Eso es lo que me está queriendo decir esta definición. Bien, acá hacemos un ejemplito dentro de lo que conocemos, que decirte la derivada de una función me da 2x, ¿no es cierto? Si integramos, me da x cuadrado más c, ¿no es cierto? Esta es una ecuación diferencial porque interviene la derivada primera, que sabemos resolver porque es solamente integrar. Después vamos a ver ecuaciones que necesitan un método, ¿no es cierto?, de integración que vamos a aprender, digamos. En este caso, esta C es insustituible porque es la que me da la familia de curvas. Como tengo una familia de infinitas curvas acá, dada por las infinitas C posibles, a esto se le llama solución general. Y a C se la llama constante esencial, es decir, no tengo familia de curvas sin la C. Por lo tanto, en un ejercicio práctico, jamás recuadren y pongan solución general a una función que no tenga la constante. ¿Ah? Porque si no, no es solución. Si no tiene constante, un error grave. Un error grave. Parece una macana, ¿no? Una constante. Pero esa constante te da las infinitas, la familia de infinitas curvas, solución de esta ecuación diferencial. Bueno, de entre las infinitas, hagamos de cuenta que hay una bolsa con infinitas funciones del mismo tipo, cuadrática. Una de ellas, que yo saque de esa bolsa, se llama solución particular. Para hallar esa solución particular yo necesito una información adicional que se llama condición inicial. Es decir, el problema me tiene que dar un dato específico para yo poder hallar una solución particular, una de las infinitas curvas. Por ejemplo, si la condición inicial, acá en forma resumida, ¿no?, es que la curva debe pasar por el punto 0,3, ese es un dato extra del problema, entonces es una condición inicial, es decir, debe pasar por el 0,3. Entonces me voy a la solución general, pongo 0 en x, pongo 3 en y, ¿ven? 3 en y, 0 en x, y hallo el valor de la c. Esa c la reemplazo en la solución general y me queda ya la solución particular. Es decir, la solución particular es la función en la cual ya hemos reemplazado el valor específico de la constante y que cumple con la condición inicial que me han dado, con el dato extra.
Bien, ejemplo 2. Acá tengo una derivada segunda. También está dentro de lo que sabemos hacer. Integro una vez, me da y prima, con una constante. Me parece una constante que también es esencial esta. Ahora, para hallar la incógnita, que es la y igual a f de x, tengo que integrar de nuevo. Entonces, integro de nuevo y me aparece otra constante más, que también es esencial, porque es entre las dos me están dando las infinitas curvas. Entonces tengo una solución general con dos constantes. Posee dos constantes esenciales. Entonces, por inducción, si una de primer orden necesita una constante esencial, una de segundo orden necesita dos constantes esenciales, una de orden n necesitará n constantes esenciales. Por lo tanto, la solución particular de una solución general con n constantes esenciales va a necesitar n condiciones iniciales para poder calcularlas, ¿no es cierto? Calcular cada una de las constantes y tener una solución particular. ¿Si alguien me quería preguntar algo? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Ahí donde usted pone, donde integra de vuelta que queda x a la cuarta sobre 4 más c1, la x esa que tiene ahí, ¿de dónde sale? De integrarse 1. Este es x a la cuarta sobre 4. Y la constante, acuérdate que va al integrar, va por diferencial de x, ¿no es cierto? Ah, bien, bien, bien. ¿No es cierto? Entonces va a ser x al cubo por diferencial de x, ¿no es cierto? Y c1 por diferencial de x. Entonces ahí la constante va acompañada al integral de una x. ¿Mm? Bien. Pero esta otra necesita al integrar por segunda vez una segunda constante. Bien, entonces voy a tener tantas constantes esenciales como orden tenga la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Es decir, si es de orden n, va a necesitar n constantes esenciales. Y una solución particular, repito, de una ecuación diferencial de orden n, ¿no es cierto? Va a necesitar n condiciones iniciales para poder calcular cada una de las constantes. Es decir, un sistema de ecuaciones, de n ecuaciones con n incógnita. Bien. Ahora empezamos despacito, empezamos con las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado. Entonces, bueno, estas son las dos posibles formatos. Este está claro, es I', primer orden, primer grado, igual a f de xy. Acá no hay duda que es una ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Ahora esta, y uno podría tener un poquito de duda, pero si empezamos a hacer los despejes, podemos llegar a esta forma. Entonces también representa una ecuación de primer orden y primer grado. Por ejemplo, si esta la paso al segundo miembro, pasa con signo menos, ¿cierto? El diferencial de x va a poder venir acá abajo del diferencial de y. Y este n va a poder ir abajo del m. Entonces voy a tener derivada de y respecto de x igual a menos m sobre n. Y m sobre n es una función de xy. Es decir, por simple despeje yo puedo llegar a una ecuación como esta. Entonces, tanto este formato como este formato expresan una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y primer grado. Bien. De estas hay 4 tipos. Empezamos con el más fácil, que es el de variables separables. ¿Cuándo decimos que es variable separable? Cuando me dan la ecuación diferencial y la puedo llevar a este formato. Es decir, con un sumando solo de x y otro sumando solo de y, que se resuelve por simple integración. Integro acá, y al integrar el 0 me da constante, ¿no es cierto? Entonces, por simple integración se resolvería. Bueno, para la expresión A es esta. Si yo puedo descomponer el f de x en dos funciones, una que sea solo de x y otra solo de y, ya sé que es a variables separables. ¿Por qué? Porque las puedo separar, es decir, y' es de y sobre dx, px q de x, y separo, ¿no? Esta q puede ir abajo, este diferencial
puede ir arriba y quedan separaditas las variables. Por lo tanto, se integran, me aparece la C, que es la que me da las infinitas curvas, y ya estaría resuelto. Para la expresión B, que es esta, ¿no es cierto? M diferencial de X más N diferencial de Y, si las puedo descomponer a cada una con factor solo de X, factor solo de Y, N factor de X, factor solo de Y, entonces es a variables separables. ¿Por qué? Porque, bueno, acá divido lo que me molesta acá y divido lo que me molesta acá. Acá me molesta el Q de Y, acá me molesta el M de X. Entonces divido toda la ecuación por Q de Y, M de X. Y bueno, acá me va a quedar todo lo que es en X y de este lado me va a quedar todo lo que es de Y. Se integra y aparece la constante que me da la solución general. El siguiente sería el tipo más fácil. Y todos los demás métodos que vienen después, se los trata de hacer un cambio de variable que los lleve a este formato de variables separables para poder resolverlas en forma sencilla. Acá tenemos un ejemplo. Hallar la solución general de la ecuación esta, y' igual a y cuadrado coseno 2x. Y la solución particular también para la condición inicial, es decir, que la curva que busco, ¿no es cierto?, la particular pase por el punto pi 1. Bueno, me fijo que lo que tengo, esta es derivada de y respecto de x. Y acá ya tengo una función solo de y, una función solo de x. Entonces, puedo simplemente separar variables, esta la paso dividiendo, esta diferencia lo paso multiplicando, con lo cual lo único que necesito es integrar. La integral de esta, bueno, le sumo 1, me va a quedar y a la menos 1, ¿no es cierto? Dividido menos 1, por eso aparece el menos ese ahí. Y esta, bueno, va a ser el seno de 2x, pero va a ser dividido 2, porque yo cuando quiera volver derivando, ¿no es cierto? Va a ser coseno de 2x por 2, ¿no es cierto? Cuando yo derive, para volver a esta función, hay un 2 que me queda flotando, por eso es dividido 2. Más la constante. Bueno, esto es digamos, la reordeno un poco y me queda. ¿Por qué pongo K acá? Porque me va a quedar un poquito distinto. Este K sería menos C, ¿no es cierto? Pues lo que hice es pasar esta para este lado para que no sea negativa, y este C lo pasé al otro miembro, con lo cual este K sería el menos C. Pero en definitiva, como una constante indeterminada por el momento, la puedo poner así, darle el nombre que yo quiera, ¿no es cierto? Solución general. Bueno, ahora, para la particular necesito reemplazar de la general el punto. Entonces voy a poner, de la general voy a poner en X, voy a poner el pi, y en Y voy a poner 1. Entonces, bueno, seno de 2pi sabemos que es 0, y este es 1, o sea, K igual a 1. Entonces, el K igual a 1 me da acá ya toda esta expresión, es la solución particular para la condición inicial dada, que pase por el punto pi. Ingeniero, Sí. ¿el signo negativo de la que obtiene C no interesa? Lo que pasa es que acá en la solución general yo puedo manipular un poquito el dato, es decir, este va a ser menos C, ¿no es cierto? Pero si yo digo que menos C vale K, ¿qué problema hay? Es para no tener el signo menos, nada más. Pero como Claro, pero tanto C como K son indeterminadas, las determino solamente cuando me dan la condición inicial. Pero usted cuando resuelve el ejercicio me da 1, ¿no tendría que ser menos 1? No, porque si yo hubiese dejado menos C, acá me hubiese dado menos 1. ¿Entendés? Si yo hubiese dejado menos C acá, sería C igual a menos 1. Entonces, el K es igual al menos C. No hay problema. Hay menos 1 por menos, claro.
No hay problema. Por eso, uno puede por ahí jugar con el formato, con los signos de las constantes, ¿no es cierto? No de las funciones. Es decir, esta función la paso para el otro lado, es con más, ¿no es cierto? Ahora, si el C pasa para el otro lado, va a ser menos C. Eso es cierto. Pero si le cambio el nombre, menos C le pongo K, no hay problema. No hay problema porque en definitiva el menos C igual a K. Y cuando calcule el valor, en definitiva, el número que voy a tener acá va a ser el mismo para la condición inicial. Muy bien. Bien. Bueno, este otro tipo, un poquito más complicado, tiene su concepto, ¿no? Ecuaciones diferenciales homogéneas. Siempre estamos hablando de la primera orden y primer grado, ¿no es cierto? Aquí hay una definición previa, que es la que nos dice por qué después se va a llamar ecuación diferencial homogénea. Es decir, una función f de x es homogénea de grado n si al reemplazar x por lambda x e y por lambda y, podemos sacar factor común lambda a la n y queda multiplicado lambda a la n por la función original. Entonces decimos que es homogénea de grado n. Acá un ejemplo. Tenemos f de x igual a xy más 2x cuadrado. Hacemos el reemplazo. X por lambda x, ¿ve? Y por lambda y. Reemplazamos. Y ves, de todos lados podemos sacar un lambda cuadrado. Y esta es la f de xy, ¿ves? F de lambda x. Lambda y igual a lambda al cuadrado por la función original, ¿cierto? Que es esta. Entonces esta decimos que es una función homogénea de grado 2. Eso va a pasar siempre que tengamos sumandos homogéneos, es decir, este sumando es de segundo grado, porque un grado le agrega la x, un grado le agrega la y. Y este de segundo grado también porque los dos grados se los da la x, ¿no es cierto? Si yo tuviese un sumando de distinto grado, no puedo sacar factor común como acá. Por ejemplo, si estuviese sin el cuadrado acá, no podría sacar factor común lambda cuadrado. Entonces, para no tener que hacer todo este reemplazo, lo que nos fijamos es que cada sumando, ¿no es cierto?, tenga el mismo grado. Entonces yo ya sé que va a ser una función homogénea. En este grado 2 es homogénea de grado 2. ¿Sí? Y ahora sí viene la definición. Dice, una ecuación diferencial, de primer orden y primer grado, recibe el nombre de ecuación diferencial homogénea cuando la función asociada, la función, es una función homogénea de grado 0. Homogénea de grado 0. Es decir, que cuando yo reemplazo lambda x por lambda y, me da lambda a la 0 por la función original. Acá puse lambda a la 0, pero en realidad no hace falta, porque ustedes saben que lambda a la 0 vale 1, ¿no es cierto? Es simplemente para dar a entender bien de que estamos hablando de una función homogénea de grado 0. O sea que esto es lo que tengo que verificar para saber que esta ecuación diferencial, es decir, si esta función es homogénea de grado 0, entonces esta ecuación es una ecuación diferencial homogénea. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá es donde viene el método. Y' igual a f de xy, ¿no es cierto? Y va a ser igual a f de lambda x y lambda y. ¿Por qué? Porque hace de cuenta que acá le pusimos el lambda a la 0, ¿cierto? Cuando reemplazo lambda x y lambda y, es la función con lambda a la 0, que es 1. Entonces, se cumple esto. Y esto se cumple para todo lambda. Como se cumple para todo lambda, si yo le doy un valor particular, también lo va a cumplir. Este valor particular lo hacemos así para poder hacer una sustitución especial que nos lleve a resolverla en forma de variables separables. Entonces, hacemos lambda igual a 1 sobre x, entonces ¿qué va a pasar? Lambda 1 sobre x, acá me va a quedar 1. Lambda 1 sobre x me va a quedar y sobre x. ¿Cierto? 1 y sobre x.
Bien. Este es el cambio de variable que hacemos. Este le llamamos U. Ese es el cambio de variable. Como tengo que cambiar la variable, U por supuesto va a ser una función de X, ¿no es cierto? Porque Y es función de X y X es función de X, ¿no es cierto? Entonces, U es función de X. Pero yo, al llevar todo a UX, necesito reemplazar la Y'. Entonces, ¿qué hago? Y es igual a U por X, ¿ves? Despejo, y hallo la Y', que va a ser U' por X, y U por X derivado, que es 1. Entonces me va a quedar la U sola acá. Entonces, con estos dos valores, con este y con esto, reemplazo acá. Entonces me va a quedar la derivada, es esta, y esta es U. Entonces ya me quedó una ecuación diferencial de primer orden en UX, que es a variables separables. ¿Por qué? Y bueno, porque se pueden separar, digamos. Esta es la derivada de U respecto de X por X, y ya estoy igual a F de 1U, y fíjense que ya despejé el U que tenía acá, menos U. Todo esto lo puedo llevar dividiendo, y todo esto lo puedo pasar al segundo miembro dado vuelta. Es decir, me quedan separadas estas las variables. Entonces acá lo único que me queda es integrar. Por supuesto, integro en UX, ¿no es cierto? Acá vamos a necesitar, para el práctico, repasar un poquito los métodos de integración, ¿no? Porque acá, como hay divisiones, puede ser que haya que sacar por el método de los coeficientes indeterminados, cosas así, ¿no es cierto? Hay que repasar un poquito las reglas de derivación, de integración. Esto va a ser la solución general, pero después de haber integrado, volver a las variables originales, es decir, reemplazar el U después de integrar, ¿no? Reemplazar el U por lo que vale, que es Y sobre X. Aquí hicimos un ejemplo. Allá la solución general bueno, acá está en el formato, en el segundo formato. Bueno, ya nos quedan 10 minutos. Si se corta no hay problema, seguiremos en el segundo tiempo. Fíjense que todos los sumandos, esta es otra forma de detectar una ecuación diferencial homogénea. Todos los sumandos son del mismo grado. ¿Ves? Este es de grado 3. Este tiene 2 de X y 1 de Y, o sea que es 3. Y este también es grado 3. Eso significa que cuando yo despeje y tenga derivada de Y respecto de X, voy a tener una función homogénea de grado 0. ¿Por qué? Porque hay un dato importante. Cuando yo tengo en el numerador una función homogénea de un grado y abajo en el denominador una función homogénea del mismo grado, se restan los grados y me queda una función homogénea de grado 0. Y ya sabemos que por despeje me va a quedar una función arriba y una función abajo del mismo grado. ¿Por qué? Porque todos los sumandos son del mismo grado. Acá hay, bueno, y acá me da, para sacar la solución particular, un dato adicional, ¿no es cierto? Fíjense que sacamos factor común porque tenemos dos valores con diferencial de X, pero siguen siendo todos los sumandos de grado 3, ¿ves? Y acá, bueno, hago pasaje de término. Este que está, fíjense que acá lo di vuelta para que me quede el menos afuera. Y al pasar para el otro lado, se me vaya el menos. Entonces me va a quedar esta función del otro lado. Y bueno, ahora lo único que voy a necesitar es pasar esta dividiendo y esta otra también dividiendo. ¿Ves? Derivada de Y respecto de X igual a esto. ¿Ves que una función homogénea de grado 3 arriba y una función homogénea de grado 3 abajo? El total, que es la f de xy, es una función homogénea de grado 0. Entonces, todo esto es ecuación diferencial homogénea. La acabo de reconocer. Ya la reconocí acá, pero bueno, acá la despejé y lo demostré con más fuerza, si se quiere. Entonces, hago
lo que corresponde para las funciones homogéneas. Es decir, yo detecto qué es lo que es y después aplico el método. No puedo aplicar cualquier método, tengo que aplicar este, porque es homogéneo. Entonces, a U igual a I sobre, acá me equivoqué, ¿qué tiene que ir ahí? Un X, ¿no es cierto? X tiene que ir. Ahí tiene que ir un X, bueno, es Y sobre X, ¿no es cierto? Acá cuando hice esto, acá está bien. Y es igual a U por X, esta X iría para acá. Y ahora puedo derivar, ¿no es cierto? La derivada de Y con respecto a X, derivada de U respecto a X por X, más U sin derivar por X derivada, que es 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar acá. Acá reemplazo, ¿no? El primer miembro es esto, y el segundo miembro, fíjense esto para el práctico, ustedes lo pueden verificar después. Fíjense acá. ¿Ve? Les queda F11, ¿cierto? Yo cuando hago el práctico, como ya sé que se cumple, es como si X valiera 1 e Y valiera U. No valen eso, porque ya está claro que Y vale U por X, ¿no es cierto? Pero si se fijan, cuando ustedes reemplazan acá, esto es para ganar tiempo, digamos. Cuando reemplazan acá, si lo reemplazan a X por 1 y a Y por U, les queda esto. ¿Ven? 2 por 1, U, 2U. Menos U al cubo. 2 por 1, 2. Si ustedes reemplazan por lo que vale Y, que es UX, se van a dar cuenta que van a poder sacar un X al cubo como factor común. Y el factor común, X al cubo acá y X al cubo acá, se les va a ir. El X se les va. Por eso es como si X valiera 1 y Y valiese U. Eso es a los fines prácticos solamente. Entonces no necesito hacer el paso previo de reemplazar el Y por UX, porque sé que las X se me van a simplificar. Bueno, ese es un dato práctico para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá, empiezo a despejar, ¿no es cierto? El U pasa para el otro lado. Fíjense que acá va a ser 2U, pero negativo. Con este U, 2U se me va a ir. 2U menos 2U, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar menos U al cubo, que el que está acá, sobre 2. Entonces, me queda esto, con esto, y acá sí separamos variables, ¿no? Esto pasa dividiendo, fíjense que lo hace con el 2 y todo, y el menos, el 2 pasa multiplicando, el menos también pasa, y el cubo abajo. Y del otro lado me va a quedar derivada de X con diferencial de X sobre X, ¿no? Más C. Yo cuando ya pongo la integral tengo que poner el C, porque estoy indicando la integración, por lo tanto el C tiene que estar. Fíjense que, le sumo 1 a este es U a la menos 3, le sumo 1, me va a quedar la menos 2. Dividido menos 2, se me va este menos 2. Entonces me va a quedar U a la menos 2. Y de este lado el logaritmo, ¿no? Logaritmo de X más C. Fíjense que yo cuando ahora vuelvo a la variable original, Y sobre X, como es a la menos 2, puedo invertir la base. Y es al cuadrado, ¿cierto? Entonces las dos me quedan al cuadrado. El menos hace que pueda invertir la base. En vez de Y sobre X, X sobre Y. Y el cuadrado me queda. Este lo pasé con menos y me queda el C del otro lado. Me queda como una solución en forma implícita, solución general. Después lo único que tengo que hacer para la particular es, de la general, reemplazo el punto. ¿Ah? De la solución general, reemplazo el punto. ¿Cuál es el punto? X1 y 2. Entonces, X1 y 2. Entonces me queda un cuarto acá. ¿Eh? Logaritmo de 1, porque es logaritmo de X, logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, C un cuarto. Reemplazo y ya toda esta expresión es la solución particular que cumple la condición inicial. Bien.
Estas son las ecuaciones diferenciales lineales, es otro tipo. También hay que reconocerla, ¿no? Tiene esta expresión, y' más p de xy igual a r de x. Es de primer orden y primer grado. ¿Por qué se llaman lineales? Porque es lineal respecto de y' y de y, es decir, tienen potencia 1 ambos, tanto y' como y. Por eso se dice que son lineales. P y r de x se dice que son funciones de x o constantes, eventualmente pueden ser constantes. Entonces, si r de x llega a ser constante igual a 0, se dice que es una ecuación diferencial lineal incompleta. Y es a variables separables. Porque pongo el 0 y ya se puede separar variables. Derivada de y con respecto a x es esta. Esta la paso al segundo miembro como menos. ¿Ve? Y ya se pueden separar variables. ¿Eh? Esta, el y pasa dividiendo, el diferencial de x pasa multiplicando acá. Se puede integrar. Logaritmo natural de y, integral. Por supuesto, esta no se puede saber porque no sabemos cómo es p de x, ¿no es cierto? Es algo teórico. Y ya está la constante, ¿no es cierto? Esto se hace el antilogaritmo acá, ¿ves? Para despejar la y. Y acá aparece e elevado a todo esto. Producto de potencia de igual base se suman exponentes. Y si se suman exponentes puede ser producto de igual base, ¿no es cierto? O sea que este k en realidad es e a la c. Es el e a la c. Pero e a la c es una constante, ¿cierto? Bien. Entonces puedo ponerlo como k. Por eso desaparece la c, porque esta k sería e a la c. Producto de igual base se suman exponentes. Sería la solución general. Bueno, en definitiva, si es incompleta, tenemos una ecuación diferencial de variables separables que se resuelve como vimos en el primer caso. Y si es distinto de 0, se llama completa y hay que hacer un cambio de variables. Bueno, el cambio de variable lo vemos en el segundo tiempo porque ya se me acaba el tiempo. Queda 1 minuto y creo que queda menos de 1 minuto. Bueno, chicos, nos vemos en el